Bien, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión de tarde de las 10º jornadas del Cómic de Valencia, donde tenemos a un invitado pues, de absoluto lujo, que es Horacio Altuna. Si tuviera que hacer, tenemos una charla solo de 1 hora, si tuviera que hacer un recorrido simplemente cronológico por la obra de Horacio, creo que acabaríamos a las 8 de la noche. Simplemente recordar pues, que estamos ante uno de los autores más importantes del cómic mundial. Él comenzó, como sabéis, en Argentina, trabajando en diferentes publicaciones, en diferentes series, pero comenzó a tener un gran éxito con una serie muy recordada que es El Loco Chávez, con Carlos Trillo, con quien empezó una muy fructífera relación con obras como pues, El Último Recreo, Menichevsky, etcétera, etcétera. Pero ya aquí en Europa, donde llegó hace ya 40 años, comenzó a trabajar en obras como autor completo, con obras tan importantes pues, como Ficcionario y tantas, sin dejar prácticamente nunca otro campo del cómic, que es la tira de prensa. Esa tira de prensa del Loco Chávez, él siguió trabajando con el diario Clarín siempre, series como Nené Montanaro, o actualmente Es lo que hay, que todavía sigues realizando sí. diariamente. También realizó una serie para aquí, para España, Familia Tipo. Sí. Ha sido una forma de trabajar que siempre ha seguido. Realmente lo que nosotros queríamos tener aquí a Horacio Altuna es para tener una conversación con él sobre el cómic. No queremos hablar tanto de su vida como que él nos hable del cómic, ¿no? Porque claro, cuando ya tienes la trayectoria como autor, más de 50 años, me decías, de autor en el mundo del cómic, la visión que tienes de la realidad, del pasado, del presente y del futuro, yo creo que es necesario saberla, porque su experiencia es importantísima. Yo me gustaría empezar por algo muy sencillo, y es, empezamos hablando un poquito por esas lecturas que te marcaron. ¿Cuáles fueron los cómics que te marcaron y que hicieron que tuvieras esa pasión por el cómic? Bueno, son varios. Antes que nada quería decir que llegamos a un convenio con Álvaro en no hablar sobre mí, porque siempre que se le pide a un argentino que hable de sí mismo es una imprudencia. Entonces convenimos en que hablemos de historieta, que es o de cómic, que es que puede ser más interesante inclusive. Yo comencé leyendo cómics muy pequeño, con 6, 7 años ya me gustaban. Y las lecturas fundamentales a mí dentro del cómic fueron del cómic tradicional americano. En aquel entonces todavía no leía tanto cómic argentino, pero sí, por ejemplo, una lectura que me fascinó, de mis primeras lecturas, fue Flash Gordon, dibujado por Alex Raymond. Y después vinieron otros, pero además cada de los autores que más han influido, mejor dicho, que más me han gustado, porque influido no es la palabra, porque además no se notaría que me han influido, son de acuerdo a los gustos que iban evolucionando en mi cabeza, los estilos que veía y los autores que más consumía. Y primero, como dije, fue Alex Raymond y Harold Foster, del Príncipe Valiente. Después fue Milton Caniff, de Terry y los Piratas, y Steve Canyon. Después vino Pratt, pero ya en su etapa argentina, con Oesterheld, el guionista. Y después los argentinos, claro, Breccia, que era uruguayo, era uruguayo, Arturo del Castillo, que era chileno, Pratt, que era italiano, pero eran todos autores que trabajaban para el mercado argentino. Y posteriormente, claro, fue Moebius, y ahora me gustan un montón más, pero nunca fueron, es decir, yo puedo decir que fueron mis maestros. Lo que ellos no creo que puedan decir que yo soy un alumno, porque
mi estilo y todo no tiene nada que ver con ninguno de ellos. Pero ellos me enseñaron a gustar del cómic. Y bueno, esa es mi influencia historietística, digamos, ¿no? Y después la otra gran influencia que tuve, yo soy un colonizado por la cultura norteamericana, americana, y me gustaba mucho el cine americano, me gustaba la música americana, la literatura americana y el cómic americano. Entonces, menos los gobiernos, me gustaron todos de los americanos. Y me formé leyendo y viendo todo lo que me aportaba aquella cultura, que ha influenciado muchísimo a todo el mundo, a todo el planeta, y claro, y Argentina también. Esa colonización cultural de la que tú hablas tiene que ver mucho también con la concepción de la narrativa que entiendes en el cómic. Sí. Porque de alguna manera esa narrativa que efectivamente está en obras como las de Alex Raymond o de Milton Caniff, tú siempre la has ampliado también a la narrativa del cine, de la literatura e incluso del jazz, que es también una parte fundamental de tu formación. De alguna manera, ¿hasta qué punto esa formación que tienes como dibujante, que es fundamentalmente narrativa, qué importancia tiene el cómic? ¿Es realmente lo importante o realmente son esas otras cosas las que te han llevado a encontrar tus propios recursos narrativos? Es todo junto, ¿no? Uno al cabo de años de trabajo, son más de 50 dentro de la profesión, empieza a sacar, es hora, ¿no?, de que uno empiece a sacar conclusiones de por qué, cómo y de dónde viene. Yo me he formado con esos dibujantes y también con ese cine y con esa literatura. Si yo tengo que hacer un estudio de mi trabajo, si fuese un analista o un crítico, si yo tuviera que hacer un estudio sobre mi trabajo, encontraría cosas que lo emparentan con el cine, porque yo vi mucho del cine de los 40, 50 americano, y en aquel entonces el cine que se hacía no era de primeros planos, digamos, siempre era el plano americano, que por eso le llaman así, el plano americano, y en mis historias siempre hay mucha información y hay planos generales y planos americanos. Hay muy pocos primeros planos, digamos. Pero eso me di cuenta a raíz de una pregunta precisamente y analizando de dónde me venía esa cosa de dar información en la viñeta y todo eso. Y yo creo que en eso sí ha influido el cine también, ¿no? Y ha influido, esto es una digresión que hago, porque muchas veces hablaba con Carlos Trillo, que era muy sabio y que sabía mucho y era muy analista de todo, y al cabo él llegaba a la conclusión, que yo la aseveraba igual, de que el cómic atrasaba con respecto al cine, ¿no? Y esto viene porque, claro, el cómic y el cine nacieron prácticamente en la misma época, en los mismos años. Sin embargo, el cine salió disparado y forma parte de la cultura oficial y se abordan todas las temáticas y es universal. En cambio, el cómic desde el principio fue es mi impresión y la de Carlos, no la de un crítico ni la de un analista, todo es discutible, es mi forma de pensar. El cómic ha sido una lectura durante muchos años infanto-juvenil, familiar, digamos, así salían los suplementos de los diarios, y no abordaba las temáticas universales, religiosas, políticas, culturales, que ha abordado siempre el cine. Por eso Carlos Trillo decía que el cómic atrasaba, porque de alguna manera
el cine, que sí fue incorporado a la cultura oficial, ahora nosotros, los comiqueros, tenemos que, queremos, mejor dicho, que tenga ese prestigio y que se incorpore como una forma más artística a las culturas oficiales. Pero lo que pasa es que el error o el pecado está en el nacimiento, es decir, que durante muchos años fue una lectura con menos pretensiones, ¿no es cierto? Otro ejemplo, yo hasta los años 60, 70, ahí forma parte también mi cultura porque a lo mejor me equivoco, pero no había personajes negros. En el cómic no había personajes negros, en el cómic mundial me refiero. Estaba el ayudante de Spirit, el amigo de Spirit, o Lothar, el ayudante de Mandrake, pero durante casi medio siglo no hubo negros, ¿no es cierto? Es muy llamativo. Creo que no sé si el primer personaje, esta forma parte también de mis limitaciones, pero Jordi Longarón hizo una historieta que era Friday Foster, que se publicó ahora por Dolmen, que era una personaje negra. Pero eso es casi una excepción. Pero en toda la historia del cómic, durante medio siglo, no hubo personajes negros. Yo no le pongo nombre a las razones, pero uno puede intuir por qué. Pero además, no hubo personajes negros en Estados Unidos, pero tampoco lo hubo en el resto del mundo. Ni en Francia, ni en Argentina, ni en ningún otro sitio. Entonces, tampoco hubo gays en general. Creo que hay, no sé, yo personalmente no conozco personajes gays. Entonces, todo eso, pienso, que ha hecho que lo que decía Trillo, en parte, era una certeza, ¿no? De que el cómic con respecto al cine, o con respecto a otras formas narrativas, atrasaba, no abarcaba todo. Por eso, en la actualidad, todavía hay que hacer un esfuerzo para que sea considerado un arte un arte dentro de la cultura oficial. De hecho, esa consideración del cómic, curiosamente, posiblemente en un momento donde se da un punto de inflexión fundamental, es en Argentina, con la figura de Oesterheld. Sí. Posiblemente es el primer guionista que hace cómic adulto, de verdad. Quitando, por ejemplo, el tema de la tira de prensa americana, que sí que podemos tener ciertas dudas, Sí. pero un cómic dirigido claramente a un público adulto era el que hacía Oesterheld, Sí. desde prácticamente todas sus obras. Sí, yo la primera vez, además, como decía, después de ver mucho cine americano, mucho western y todo eso, yo la primera vez que leí, o que vi, o que leí una historieta o una narración en donde los buenos eran los indios y los malos eran el séptimo de caballería, fue con Oesterheld, en el Sargento Kirk, ¿no? Entonces, fue un cambio de paradigma en ese sentido, el trabajo de Oesterheld, que todavía no es bien conocido en Europa, porque mucho antes de Krepax y de todos otros autores de culto, fue Oesterheld el que empezó a trabajar temáticas más adultas. Es decir, que alguien que leía historietas infanto-juveniles podía crecer leyendo temáticas que se acercaban más a sus preocupaciones. En ese sentido, pienso que en la actualidad esto es mucho más posible porque, claro, un chico que empieza leyendo a los 10 años manga o Spider-Man y sigue leyendo a los 15, es probable que si tiene otras inquietudes, otras preocupaciones o la vida le indique otros caminos, deje de leer ese material porque ya no le interesa, no lo sorprende o no le gusta. También puede seguir leyéndolo, por supuesto. Pero lo interesante es que dentro del cómic se encuentre
las lecturas que puedan seguir el crecimiento intelectual del tipo que empieza leyendo cómics, ¿no? Uh-huh. Y que a los 15 lea Spider-Man y a los 30, 40 lea algo que acorde a sus preocupaciones y a su sensibilidad del momento. Dentro de esta línea de evolución del cómic que estamos hablando, hay también un momento de autoconsciencia de que el cómic es un arte, ¿no? Y también hay, de nuevo, tenemos que mirar a Argentina, porque Alberto Breccia posiblemente sería uno de esos autores que de alguna manera amplió el espectro de lo que era el cómic tradicional hacia otras formas artísticas, ¿no? Sí, Breccia, el viejo para todos los colegas, para todos los argentinos dibujantes, el viejo Breccia es una especie de figura patriarcal que igual que Oesterheld, ¿no? Son dos hitos fundamentales que nos marcan absolutamente. Todos los muy buenos guionistas que siguieron a Oesterheld son todos herederos de Oesterheld y ellos mismos lo admiten, ¿no? Trillo, Sacomano, Agrimbau, Barreiro, todos son deudores de Oesterheld. En el caso de Breccia, claro, el viejo, ¿cómo podría ser? Es decir, evolucionó tanto para nuestros conocimientos que fue muy lejos. Nosotros no lo podemos seguir aún ahora. Breccia está en otro nivel. Es como, bueno, hago una comparación que a lo mejor es arbitraria, pero dentro del tango hay un tango tradicional hasta que empezó Piazzolla, ¿no es cierto? Entonces, Piazzolla fue tan importante dentro del tango, pero se fue tan lejos que ninguno de los seguidores pudo hacer lo que hacía Piazzolla, a pesar de que Piazzolla murió hace años. Bueno, con el viejo pasa lo mismo, ¿no? Hubo muchos que lo seguíamos y lo veneramos, pero está muy lejos de todos nosotros. Es una figura que está en otro nivel, creo, planetario inclusive, ¿no? En este momento yo veo el material que nos dejó el viejo y me resulta muy difícil emparentarlo o compararlo, no ya igualarlo, con lo que se hace ahora. Para mí, bueno, para muchos está un paso más allá inclusive. Fue un autor muy adelantado a su tiempo, incluso hoy en día. Lo que pasa es que es cierto que lo estabas adelantando ya, ¿no? Que el mundo del cómic ha cambiado de forma brutal, aunque siempre ha estado en constante evolución, ¿no? Es cierto que muchas veces se dice que el cómic en los últimos años ha cambiado mucho, pero yo creo que es una frase que podríamos decir constantemente, que el cómic está siempre en cambio. Tú has sido testimonio de ese cambio, has sido testigo de ese cambio, pero también protagonista de ese cambio, de alguna manera. Claro, ¿qué crees que es ahora lo que más te choca de este momento del cómic que vivimos ahora? Bueno, antes hablando, yo te decía que no era un buen interlocutor en ese sentido porque prácticamente leo muy poco cómic, o no leo. Pero eso es una limitación mía, repito, y no quiero de ninguna manera pensar que tomen en cuenta lo que digo. Porque no es una palabra, no soy una palabra autorizada en ese sentido. Yo lo que sí veo es que hay, ¿cómo explicarlo? Hay un tipo de trabajo, ahí habla el tipo con mi edad y con mi formación, ¿no es cierto? Tradicional, clásica y de otra época. Un señor muy mayor hablando de cómic. Entonces, para mí hay un tipo de material que se produjo hace muchos años que ya no se repite ni se puede repetir. Pienso que se podría repetir, pero las condiciones del mercado y los gustos populares o de la gente no van por ese camino, pero me parecería imposible pensar que se pueda hacer otra vez algo como El Príncipe Valiente. No ya desde el punto de vista de guión, sino desde el punto de vista gráfico. O lo que hace Milton Caniff. Han cambiado los tiempos, han cambiado
los estilos, de acuerdo. Pero eso ya no creo que se pueda hacer. En la actualidad, lo hablaba con Rafa Fronteriz hace un rato, la impresión mía personal es que hay mucha gente que se parece mucho entre sí, entre los que producen cómics, ¿no? Y ilustración también, ¿no? Eso es una consecuencia a lo mejor de los medios digitales y todo lo que todo ese cambio de paradigma que ha venido con los medios digitales, con la informática y todo eso. Yo creo que dentro de un tiempo los que dibujamos o los que van a dibujar cómic van a tener que hacerlo al lado de un programador, porque ya les van a dar movimiento. Bueno, ya hay casos que se hace de esa manera. Pero claro, yo vengo de otra generación, entonces a mí me resulta muy difícil evaluar, porque mucha de la gente que está felizmente trabajando ahora en el cómic, es probable que en la época en que yo empecé no hubiera podido trabajar porque estéticamente o su manejo de la anatomía o lo que sea no era bueno o no estaba dentro de los considerandos que se tenían en cuenta en el momento en que yo empecé a trabajar. Pero la cosa buena que tiene es que en la actualidad los que tienen algo para decir también lo pueden decir, ¿no es cierto? Aunque sus limitaciones estéticas o como artistas sean más grandes. Pero eso, la posibilidad de que haya más gente joven trabajando y haciendo lo suyo es muy bueno. Lo que sí, es una apreciación personal, tendrían que dar un paso más hacia la búsqueda estética y hacia la búsqueda, porque ya digo, yo encuentro muchos dibujantes que se parecen mucho entre sí. Hay mucha gente que opina lo mismo. Yo creo que lo que mejor está sucediendo es esa posibilidad mucho más amplia de narrativa para mucha más gente joven y la contra es que precisamente esas facilidades que da el medio digital y que lo hablaba hoy Rafa Fronteriz, que yo coincido, es que hace que se parezcan mucho, que faciliten mucho. Y también yo siempre pienso, es una apreciación muy mía, es que conocer, saber, manejar un aparato o una plataforma o una aplicación para dibujar o para pintar, puede ser cuestión de meses o poco tiempo. En cambio, aprender a dibujar te lleva toda la vida. Entonces, esa diferencia en algún lado se tiene que notar. Tú, de todas maneras, también eres un autor con un fuerte compromiso en todas las vertientes, tanto artísticas como en lo personal, como en lo laboral. ¿Eso también ha cambiado? ¿Cómo ves el cambio que ha habido por ejemplo, la situación de los artistas de cómic? Yo pienso que ha habido esfuerzos y los hay para que... el cómic es como el teatro, siempre está en crisis, siempre desde que nació. Entonces, la culpa no hay un culpable, son muchos culpables, somos muchos culpables. En principio está la dispersión, los dibujantes, los autores somos poco gregarios, pasa también con los escritores. No nos juntamos para mejorar las cosas en general.
¿no? Somos muy reacios al combate sindical, digamos. No nos va bien, porque en ese sentido no se han mejorado muchas condiciones, ¿no es cierto? Si yo, bueno, es un ejemplo que si hay colegas acá lo saben muy bien, y alguna vez el amigo Álvaro también lo ha escrito y coincidimos, de toda la producción de un libro, el que menos gana es el autor. Entonces, si uno se pone a pensar de que yo me puedo pasar 6 meses o un año de mi vida para hacer un producto y después me dan el 10% del precio de portada sobre la mitad del tiraje, que habitualmente es 2.000 ejemplares o menos, 3.000 puede ser. Claro, por 6 meses o un año de tu vida que te den 2.000, 2.500 euros de adelanto y tengas que esperar 6 meses para ver si se vendió. Eso confiando en los editores, ¿no? Y que te digan la verdad. Yo siempre digo, es una cosa que causa gracia, pero yo lo digo en serio, que yo cuando hablo con un editor, él finge que me dice la verdad y yo finjo que le creo. Pero estamos en una... Es decir, el dibujante muchas veces piensa que su relación con el editor es de empleado a empleador, y no es así. Yo pienso que no es así. Entonces, hay muchas de esas cosas que no han cambiado, ¿no es cierto? Ahora firmamos contratos en donde cedemos derechos digitales y yo nunca recibí una liquidación de derechos digitales vendidos, nunca. Si hay algún colega que los ha recibido, fantástico, pero yo nunca las recibí. Yo no sé si se han vendido, si siquiera se han ofrecido, pero sin embargo las editoriales nos piden que cedamos esos derechos. Mis libros están en Amazon, pero yo de eso no sé, me parece que a lo mejor es un problema mío, ¿no? Pero si hay algún colega que tiene otra versión del tema, me gustaría saberlo, así lo imito. Pero a mí me parece que, en general, las condiciones de trabajo no han mejorado. Para el lector, como decía Álvaro en el artículo, para el lector actual en España, ese es el mejor de los mundos porque hay muchísimo material para leer de todas las temáticas, de todas las nacionalidades y todo eso, pero el autor de aquí, no sé cuántos autores españoles viven del trabajo que hagan para España. Muy pocos, muy pocos. Entonces, son todas cosas que vienen de mi forma de pensar, que hace 50 años que pienso de la misma manera y que personalmente no veo que hayan cambiado, pero eso no es culpa de nadie en particular, sino de todos en general. De todas maneras, es cierto que vivimos un momento extraño para el cómic, ¿no? Bueno, sí. Extraño, ¿no? Diferente. En tanto en cuanto ya no es solo esa situación que tú comentabas, de que efectivamente tenemos ese aumento espectacular de oferta, pero que forma parte también de una realidad cultural, y es que la oferta cultural se está multiplicando de una manera inasumible, porque lo vemos en el cómic, efectivamente el año pasado, siendo año de pandemia, pues seguramente va a haber más de 3.000 novedades. El mundo del libro, el último informe del gremio de editores era de 90.000 novedades en castellano, en un país donde el índice de lectura es el que es, pero es que lo vemos en las series de televisión, en la oferta de cine, en la oferta de música. Hay una explosión de creación que además empieza a estar relacionada entre sí. Curiosamente el cómic se está revelando como una especie de eje. Por ejemplo, lo estamos viendo en las películas de superhéroes, los videojuegos de superhéroes que crean narraciones que van pasando de unas a otras. ¿Puede ser el cómic una de esas formas que de alguna manera tenga un protagonismo especial por esa capacidad que tiene de unir mundos, el mundo visual, el mundo escrito? ¿Puede ser el cómic un elemento fundamental en este cambio de cómo vemos la cultura? Yo creo que
podría hacerlo, pero eso está, me parece, en la decisión de los autores y de las editoriales por editarlos, porque los autores tenemos bueno, no, decir deber es presuntuoso, pero sí la intención, por lo menos, de hacer lo que nos gusta. Entonces, si tenemos ideología, manifestarla. Si tenemos alguna inquietud social, manifestarla. Si nos gusta el humor, hacerlo. Lo que sí está en discusión es si podemos ser agentes de cambio. Yo, tal como está ahora, por este momento, en este momento, no. Yo creo que podemos aportar dentro de nuestro campo algún tipo de inquietud para que algunas cosas cambien. Eso sí es verdad. Pero yo no veo que haya un cómic que vaya a influir, pienso, no sé, es probable que me equivoque, pero no creo que haya un cómic que vaya a influir en el mundo de las ideas como lo puede hacer una novela, ¿no? Por el momento. Pero eso es a partir también o de que todavía no se ha leído bien un cómic que sí tiene esas posibilidades, o que todavía no se ha escrito o no se ha hecho. No sé, a mí me parece que está en manos de los autores, de los editores y de la gente que lee, que haya cambios en ese sentido. Pero no es una posibilidad que yo vea cercana. Quizás porque desde el mundo del cómic, los propios lectores de cómic, de alguna manera tenemos una especie de problema de inferioridad continuado. Quiero decirte, de siempre hemos tenido el problema de que el cómic se consideraba, lo has dicho tú, infantil, algún medio infantil. Hemos logrado que ya el cómic no sea un medio infantil. Y sin embargo, ahora que el cómic no es un medio infantil, yo por lo menos tengo una sensación de que seguimos teniendo ese sentimiento de inferioridad porque, por ejemplo, nos alegramos o parece que un cómic sea mejor porque tiene una adaptación televisiva o de cine. De alguna manera sigue siendo una visión peyorativa, ¿no? El cómic es bueno si salta a otro medio. Estamos trasladando, está muy bien que salte, evidentemente, sobre todo para el autor, porque significa unos ingresos realmente importantes, ¿no? Escucho ofertas, pero acabamos de ver el caso de Paco Roca, que se estrena ahora La Fortuna por Amenábar, caso de Santiago García y Luis Bustos con García. Hemos visto el de Pepo Pérez y Santiago también con El Vecino. De alguna manera parece como si el aval de calidad ahora lo seguimos necesitando a través del audiovisual, ¿no? Sí, no solo eso. Si uno va a las librerías generalistas que ahora exponen en sus góndolas, en sus estantes, bastante material de novela gráfica, uno va a ver nombres que son importantes dentro del mundo de la cultura en general. Entonces, si uno ve libros Kafka, Tolstoy, Susan Sontag, qué sé yo, García Márquez, todos hechos en cómic, entonces piensa que el cómic está llegando a un sitio de prestigio a través de los nombres que están vinculados o que se hacen cómic en base a esos nombres. Muchas veces cuando se hacen esas historias, esos cómics, los cómics son malos. Pero ese nombre que da una especie de input que es diferente de las aventuras de Jorgito, qué sé yo, que es infanto juvenil. En cambio, si uno habla de Hemingway, entonces es probable que si sale en un medio de difusión masiva como El País o El Mundo o La Vanguardia y qué sé yo cuánto, con un comentario, una crítica, digo,
está en un nivel. Yo he leído mal, de costado, así muy... Pero he leído algunas adaptaciones de novelas clásicas que se hacen en la actualidad, que eran mejor las que hacía Bruguera hace muchos años, ¿no? Entonces, separemos la paja del trigo, porque todo lo que se publica ahora, por más buenas intenciones que haya, no todo es bueno. Hay cosas de todo tipo, ¿no? Me parece bien que se aborden, ojo. Pero ahí está, ahí funciona el selector que tiene que tener el lector, ¿no es cierto? Así como va a ver una película y dice esto es una mierda o no, también lo tiene que pensar dentro del mundo del cómic, ¿no? Tiene que tener un criterio, una valoración y un análisis crítico, ¿no? Yo muchas veces seguro que me pierdo muchísimos guiones porque no leo cómics que no me gusten como están dibujados, ¿no es cierto? Entonces yo seguro que me pierdo muy buenos guiones. Pero también pienso que he visto elogiar mucho material que tiene muy buenos guiones y muy mal dibujo, pero decir que es muy bueno. Y yo digo, me estoy equivocando, es una limitación mía al no ver las virtudes de este colega, no lo sé. Yo siempre pongo, por ejemplo, alguien que no está presente, y por eso lo hago, que es el Sandman de Neil Gaiman, que eran muy buenos guiones y dibujados de aquella manera, ¿no? Imaginaos si ese material hubiera tenido muy buenos dibujantes. Pero ahora tendrá una adaptación televisiva, que lo hará bueno. Seguramente, claro, ¿no? Y esa es la diferencia. Claro, pero los dibujantes que hicieron Sandman, que además casi desconocidos muchos, salvo Jill Thompson, que esa sí es buena, y algún otro, han desaparecido muchos de ellos, ¿no es cierto? No existen, ¿no? Y no van a ganar nada de lo que gana Neil Gaiman por las adaptaciones. Pero claro, todas estas adaptaciones de obras, este contacto con el audiovisual, lo que sí que está haciendo es que ha cambiado el perfil del lector de cómics. Sí. Porque de alguna manera, lo hemos comentado mil veces, hace 30 años los cómics los editaban editoriales que solo editaban cómics, se distribuían por distribuidoras que solo distribuían cómics, se vendían en librerías que solo vendían cómics y lo leían lectores que solo leían cómics, seguramente. Sí. Se creaba ahí un círculo absolutamente endogámico. De alguna manera es cierto que toda esta industria que se ha generado alrededor del audiovisual y de la adaptación literaria, de la adaptación del cómic, lo que sí que ha hecho es cambiar, ¿no? el perfil del lector de cómic. Ahora es mucho más generalista. Sí, no, eso es indudable. Pero ha cambiado desde hace años todo el circuito de creación, producción y difusión del cómic. Ahora ya hay, las editoriales ya no son editoriales solo de cómics, son generalistas. No solo eso, desaparecieron las revistas de cómics. Cuando yo empecé, en la época dorada, que ya nos gustaría que vuelva, me pagaban la prepublicación por publicar en la revista y después me pagaban otra vez por publicarlo en libro. Era Hollywood, era fantástico, ¿no? Ahora te pagan muy mal por publicarlo únicamente en libro, ¿no es cierto? Entonces, sí, eso es, digamos, el espectro de producción y consumo del cómic se ha agrandado, eso es indudable. Lo que no sé es cuál es el paso siguiente. Lo que yo no personalmente no sé muy bien por dónde van a ir los tiros. Tampoco me hago mucho, no me vuelve loco el tema, solamente pienso en el mundo mío, en el mundo profesional y de mis colegas, ¿no? De que si va a ir bien, mejor o mal el futuro, pero tal como vamos, tal de donde venimos y a donde vamos, mucho no ha cambiado nada.
Yo creo que no se ha cambiado y si bien se ha agrandado el espectro, como apuntas de que hay más consumo y hay más posibilidades de difusión y todo eso, nos falta dar un paso todavía bueno, que la tiene que dar también la demanda, ¿no? Es decir, el autor primero, hacer un trabajo que no sea por encargo, sino que algo que sienta, que eso tenga una calidad y que eso trascienda. Es como un escritor, no es otra cosa más que otro creador haciendo un trabajo que tiene que tener la suficiente calidad como por lo que diga o por lo que muestre, como para que haya una demanda de que el público lo quiera, ¿no es cierto? Eso no se va a hacer si no hay una calidad por parte del autor y un deseo por parte, y que lo acompañe un editor que lo quiera publicar. Porque en la actualidad, cuando estábamos hablando de la gran difusión que hay del mundo de la cantidad de títulos que se hacen por año, qué sé yo cuánto, el manga ocupa el 60% o algo por el estilo. En Francia lo mismo, ¿no? No sé cómo venden los japoneses, si venden muy barato, si los editores compran muy barato, o si cómo es el sistema así de producción y de difusión, pero es una cosa que también tendríamos que averiguarlo, ¿no? Para ver si se puede modificar algo. Quizá el paso siguiente sea también la globalización del autor en todas las direcciones, es decir, el hecho de pensar de forma global en la manera que produces, tanto a nivel de dónde se va a publicar, sino también de cómo se va a leer tu historia, es decir, que esa historia pueda pasar a otros medios, al audiovisual, un poco en la línea, por ejemplo, lo que hace Mark Millar, ¿no? De que ya crea pensando que esa obra va a ser publicada en TVO, que tendrá una adaptación al cine o a la televisión. Esa manera, que también puede ser una manera también de reducir, ¿no?, la posibilidad. Eso es una manera, pero por eso yo hablaba de los japoneses, porque los japoneses nos venden a todo Occidente lo que hacen, pero ellos no nos compran nada, ¿no es cierto? Por algo será, qué sé yo, no sé, o es falta de inquietud, de conocimiento por parte de ellos, o porque Occidente no se sabe vender, ¿no es cierto? Y yo que estoy viendo el material que se produce, muy modestamente lo digo porque no soy un conocedor, pero a través de Pinterest yo estoy viendo todos los días lo que se publica, lo que se hace con autores chinos, taiwaneses, filipinos, japoneses. Es maravilloso. Si todos ellos se dedicasen a producir material para Occidente, a los autores de Occidente nos barrerían porque hay una calidad extraordinaria, y a mí me parece que si todo se está globalizando y todo se está viendo de esta manera, a mí me parece que hay razones como para pensar cuál es el siguiente paso. Era lo que tú preguntabas recién. Yo no lo sé cuál es el siguiente paso, pero hay cosas para modificar. Hay cosas para modificar en todo sentido, ¿no es cierto? En la producción, en la distribución y en la venta, y en lo que percibe el autor, y en las condiciones en que los autores estamos firmando contratos, y en las condiciones en que estamos abordando un trabajo, que es un trabajo en primer lugar, y en segundo lugar es artístico, si uno lo toma como un producto en serio que está con esa inquietud, ¿no es cierto? Entonces, me parece que todo, si no se modifican muchas de esas cláusulas, a mí me parece difícil. Sobre todo, y para empezar, es que el mundo editorial tiene que dar un paso para mejorar las condiciones de los autores. Solo recordar que si no lo seguís en Twitter, el Twitter de Horacio es realmente un Twitter de descubrimiento, porque tú todos los días descubres autores que son fascinantes y estás continuamente dando pistas, ¿no? El primer sorprendido soy yo, porque el primero que me sorprendo de lo maravilloso que hay dando vueltas por ahí, nombres absolutamente desconocidos para nosotros,
Es fantástico, es muy estimulante. Además, intuyo que todos son muy jóvenes, ¿no? Cosa que me fastidia mucho. No sé si queréis aprovechar para hacerle alguna pregunta. Tenemos todavía unos minutos por si queréis hacerle alguna pregunta a Horacio, aprovechando que lo tenemos aquí. A ver. ¿Estás de acuerdo? O sea, mi padre me decía como que el erotismo no caga, ¿no? Como que el mercado trata muy mal a la industria del cómic. Si me permites, el mercado porno y erótico. ¿Estás de acuerdo con eso? No entendí bien la pregunta, sí. Hay una cosa, yo distingo el erotismo de la pornografía, ¿no es cierto? No es sutil la diferencia. Entonces, lo que sí es difícil para alguien que haga cómic erótico competir con lo que hay en las redes, ¿no es cierto? Que es mucho más vasto y es de menor. Yo no soy un consumidor, pero me parece que no es de buena calidad. En la actualidad, a mí me parece que hacer historietas eróticas o lo que sea, para empezar, yo durante 10 años hice material para Playboy. Yo ahora no lo haría. ¿Por qué? Porque las condiciones han cambiado, pero no desde el punto de vista del mercado, que es menos sorprendente ver una pareja haciendo el amor en dibujo, porque todo lo que se ve por internet es mucho más explícito. Pero sí me parece que no se dan las condiciones para que sea totalmente comprendido el erotismo. Hay una visión que puede ser ofensiva, y yo lo entiendo. Todos los hombres tenemos que cambiar y pensar de otra manera, porque hay una manera de pensar cultural y de formación de muchísimas generaciones, ¿no? Que han hecho que el material, este tipo de material, hoy sea mal visto, con razón. Entonces, a mí me parece que habría que abordar el tema del erotismo y de la pornografía, sobre todo el erotismo, en la pornografía no me interesa, cómo de alguna manera, cómo se enfoca en algunos autores literarios, ¿no? En donde el erotismo es un ingrediente de la vida, no es la vida, ¿no es cierto? Entonces, es como la violencia también forma parte de la vida, pero si ponemos el acento únicamente en la violencia, estás haciendo una historia violenta, no una historia de vida con un ingrediente de violencia. La vida no es toda violencia, la vida no es todo sexo, la vida no es todo política, qué sé yo. Son ingredientes, eso es mi manera de pensar. Pero no sé si estoy respondiendo algo de lo que me preguntabas. Tuteame, sí. Sí. Hace poco se reeditó el Blacklist de Chaikin, que a mí me parece pues maravilloso, personalmente, y creo que va más allá de pura pornografía. Y esa reedición incluye como una nota del autor en la que, esa es mi opinión, me da la impresión como que parece que es un poco disculpando, Sí. porque para las ciudades norteamericanas menos, eres un pornográfico. Sí. Entonces, por eso he dicho porno y erotismo van a Sí. porque pienso que según quién van a tomar el erotismo, que tiene elementos artísticos, como porno. O a lo mejor esto es específicamente porno, que a mí me pueden parecer que también tienen una cosa artística. Claro,
pero forma parte también de las culturas, ¿no? Estados Unidos es muy pacato, Pacato. pacato se dice aquí, Sí, pacato. pacato. Es mojigato, sí. Y hay partes de la sociedad americana que son realmente retrógrados directamente. Esa diferencia entre erotismo pero es lo mismo cuando yo voy a ver una película con violencia, para mí hay un límite en la violencia, pero es mi límite, es personal, y yo no puedo decir o pontificar o decir el canon de algo es de esta manera. El erotismo y la pornografía es lo que tú dices, hay límites que son a veces inasibles, ¿no? Y no se pueden detectar, y para ti, que ves a Chaikin como una lectura no pornográfica, para otro le puede resultar terrible, pero es lo mismo que cuando en la actualidad hay colectivos feministas que pueden leer lo que yo hacía para Playboy y decirme que soy machista, y van a tener razón, pero forma parte de la cultura de la que yo vengo, de la formación de la que yo vengo y la que yo ahora reniego, ¿no? Entonces he aprendido la lección, pero forma parte de los cambios que hay en la vida de las sociedades, ¿no? El erotismo es inasible. A mí me parece que la pornografía es explícita, el erotismo sugiere y es mucho más estimulante para mí. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿No tenéis ninguna pregunta? He sido tan brillante en la exposición que he dejado a todo el mundo sin preguntas. Hay que reconocer, Horacio, que eres brillante. Siempre has sido muy brillante. No, porque dibujar me gusta. Entonces, no tengo esa... A ver, hace unos años que estoy con un western. El problema es que lo agarré porque pagaban muy bien y tenía un problema de trabajo, pero no me gusta hacer caballos. Y yo que manejo la figura humana todo bastante bien, tengo que aprender a hacer caballos a esta edad. Entonces, bueno, no, en general no. Hay una comprobación que sí puedo hacer, y es que yo hace 40 años que estoy en medios de diarios, ¿no? En periódicos. Y yo me doy cuenta que ahora, no puedo hacer lo mismo que hacía hace 12 años. Por censura. Y autocensura. Porque si no soy tonto. Si yo hago algo que después el periódico o los periódicos donde trabajo me van a censurar, me van a decir la puerta está ahí. Entonces me autocensuro. Es decir, todo el mundo que trabaja en medios de comunicación sabe cuáles son las reglas, y es muy audaz, o está en un medio que no tiene censura, o realmente cuida los límites. Eso es así. Yo lo que me doy cuenta es que de ninguna manera podría ser ahora las historietas con la libertad que las hacía en medios masivos, como las hacía hace 15 años. Eso sí, yo creo que se ha perdido libertad. Bien, tenemos que acabar ya, se nos ha acabado el tiempo, por desgracia, pero yo creo que la idea que deja Horacio es para seguir hablando de ella, y seguro que en otras charlas aparecerán. Invítenme, que vengo. Estás invitado ya, porque es un placer siempre tenerte aquí. Horacio, muchísimas gracias a todos y todas vosotros. Y solo comentaros que Horacio estará ahora a disposición de todos para hacer firmas
en las sesiones de firmas. Muchas gracias.